Catalina lo había amado como a un hijo. Le dio todo su cariño. Cuidó de él desde que era un niño. Lo vio crecer. Le dio la misma oportunidad que a su propio hijo. Pero Carlos ya no era el niño que ella conocía. Ahora veía en ella un obstáculo. Un obstáculo que impedía su futuro. Carlos se presentó en la sala de estar. Con una expresión fría. Su voz era dura. Decía palabras que perforaban el corazón de Catalina. «Necesito que firmes esto», dijo sin mirarla a los ojos. «Es por el bien de la familia». Catalina no entendía. ¿Qué bien podía haber en esto? ¿Qué estaba pidiendo? Carlos, su propio hijo, le estaba pidiendo algo impensable. Renunciar a su parte de la herencia de Rafael, para que él pudiera obtener el control total de todo lo que su esposo había dejado. Catalina se quedó muda. La ira y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Cómo podía hacerle esto? El hombre que había criado como propio, el que le había dado tantos momentos de felicidad, la traicionaba sin pensarlo 2 veces. Firmar eso significaría perderlo todo, perder la familia, perder su lugar en el mundo, perder la esperanza. Carlos no entendía su dolor. Solo veía números. Solo pensaba en su propio beneficio. La familia era solo un medio, no un fin. La mirada fría de Carlos fue suficiente para romperla. Ella sabía que no podía ceder, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. ¿Acaso podía soportar perderlo todo? Aquel día Catalina sintió su vida desmoronarse. El hijo que había criado le pedía que renunciara a su vida, a lo que más había querido. Firmar la renuncia era una traición, pero no hacerlo significaba perder a Carlos. Y tal vez, perder a todos. Catalina miró a Carlos. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fuera su hijo, como si todo el amor que ella había dado no significara nada. Finalmente lo hizo. Firmó, con el corazón roto, con lágrimas que no pudo contener. Pero al hacerlo, supo que algo dentro de ella moría. La hija que había sido suya ya no existía. La madre que había sido había desaparecido. Y una mujer rota emergió en su lugar. Carlos se fue sin decir una palabra más. Solo una sonrisa fría quedó en su rostro. Y Catalina quedó sola. Sola en la casa que había sido su hogar. Sola en la familia que ya no existía. Catalina no podía dormir. La oscuridad de la noche la envolvía. En su mente resonaban las palabras de Carlos. El dolor la ahogaba. El traicionero sabor de la pérdida la quemaba. Carlos había sido su hijo. El hijo que nunca tuvo. El que cuidó como propio. Y ahora él le había arrebatado todo. Su lugar en la familia. Y lo que más amaba. El día siguiente fue peor. Los abogados llegaron, con papeles fríos. Y palabras que perforaban más que las puñaladas. Catalina fue excluida del testamento de Rafael. La decisión de su esposo no importaba ahora. Carlos había tomado el control, como si no le importara lo que había sido su vida. La noticia fue un golpe brutal. Catalina no podía creerlo. Ni siquiera su marido había dejado claro sus intenciones. Todo había sido una mentira. Una farsa con la que había convivido durante años. Pero la tragedia no terminó ahí. Carlos, con su astucia y sin escrúpulos, tomó la herencia de su padre sin vacilar. Dejó a Catalina fuera de todo, como si ella fuera una extraña, un simple espectador del que podía deshacerse. Catalina no entendía. El dolor y la ira la invadían. Había perdido la familia. Había perdido su lugar. Y, lo más doloroso de todo, su dignidad. En una semana, todo cambió. Carlos, el hombre que había criado como su hijo, la dejó completamente aislada, fuera de la empresa, fuera de la vida que conocía, fuera del amor que había dado durante tantos años. Ahora Catalina estaba sola, y no tenía a dónde ir. Los amigos que pensó que tenía, se desvanecieron. Nadie se atrevió a ayudarla, porque ahora Carlos tenía el poder de manipularlo todo. Su vida antes llena de amor y protección, ahora era un vacío inmenso, un abismo que se tragaba sus esperanzas y sus sueños. Recibió una llamada de la abogada. Carlos había utilizado su influencia, con rapidez y sin compasión. Se apoderó de cada bien, cada propiedad, cada derecho que le pertenecía. Catalina no solo había perdido a su hijo, había perdido su identidad, todo lo que había construido. Ahora estaba en manos de su enemigo, el mismo enemigo que había sido criado con tanto amor. Se sentó sola en la sala. Los recuerdos de su vida pasada eran un espejismo. Nada era real, nada importaba ya, pero lo peor de todo, era la sensación de traición.
la sensación de que todo lo que dio a Carlos había sido un regalo en vano. Nada de eso importaba para él. Solo importaba lo que podía ganar. Catalina caminaba por las calles solitarias. El aire frío la golpeaba, pero no sentía nada. Solo vacío. Solo un hueco donde antes estaba su vida. La casa que una vez fue su refugio. Ahora era una prisión. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Cada día era una lucha. Contra el dolor. Contra la humillación. Contra la sensación de haber sido traicionada. Por su propio hijo. Pero Catalina no era una mujer débil. No lo había sido nunca. Había enfrentado adversidades. Y siempre había salido adelante. En sus días de tristeza, recordaba las palabras de su madre. La vida no te quita nada que no puedas recuperar. A veces, las palabras de su madre le daban fuerza. A veces, solo la dejaban más vacía. Decidió que no se dejaría derrotar, que reconstruiría su vida. De nuevo, el primer paso fue retomar el control de su vida. Empezó a trabajar en su propia empresa. No quería depender de nadie, ni de Carlos, ni de los recuerdos. A pesar de que la situación económica era difícil, Catalina encontró el coraje de volver a luchar, a abrir puertas que había cerrado por años. Se rodeó de nuevos aliados, de personas que realmente la respetaban, y aunque no estaba sola, se sentía más sola que nunca. Con el tiempo, comenzó a tomar decisiones difíciles. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a reconstruirse, a recuperar todo lo que le habían arrebatado. La pérdida de Carlos había sido una herida profunda, pero Catalina empezó a aprender a vivir con ella. Empezó a entender que las cicatrices también forman parte de quién eres. Con cada paso, con cada día, se sentía más fuerte. El fuego de la venganza ya comenzaba a arder en su interior. Una venganza no solo contra Carlos, sino contra la vida que le había arrebatado, y que ella misma había permitido perder. La rabia comenzaba a ser su aliada. La nostalgia ya no la paralizaba. Había algo dentro de ella que despertaba, una fuerza que desconocía. Catalina no solo iba a reconstruir su vida, iba a reconstruir su poder, iba a demostrar que la vida no la había derrotado, que ella aún podía ganar. Carlos no era un hombre fácil de leer. Su fachada era perfecta, siempre sonriente, siempre calculador, pero había algo en el que Catalina conocía bien, una ambición sin límites. En la empresa, Carlos se mostraba como el líder ideal, tomaba decisiones rápidas, se rodeaba de empleados leales, les mostraba su poder, les ofrecía promesas que sabía que nunca cumpliría. Catalina observaba desde lejos cada movimiento de Carlos. Sabía que su lucha no sería solo por lo que le habían robado, era por el control total, por recuperar lo que le pertenecía. Carlos había comenzado a cambiar la estructura de la empresa. Sus decisiones eran cada vez más arriesgadas, su ambición crecía, y sus métodos se volvían cada vez más manipuladores. Catalina vio cómo Carlos utilizaba a su propio círculo cercano, a sus aliados, para afianzar su control, manipulaba contratos, amenazaba a quienes se oponían, y solo quienes le eran completamente leales podían seguir dentro del juego. La crueldad de Carlos no tenía límites. No dudaba en destruir a quien fuera necesario, para asegurarse de que nadie estuviera por encima de él. Pero Catalina ya había comenzado a moverse en las sombras. Era consciente de que Carlos confiaba demasiado en su poder, y se había vuelto vulnerable en su codicia. Catalina decidió que era hora de actuar. No podía seguir sentada viendo cómo él destruía lo que ella había creado. Era momento de hacerle frente, demostrarle que ya no tenía el control. Carlos nunca vio venir el cambio. Estaba tan seguro de sí mismo, tan confiado en su posición, que no pensó que alguien podría desafiarlo. Catalina comenzó a mover sus piezas en silencio, reuniendo pruebas, reuniendo aliados en la empresa. Y poco a poco, todo comenzó a cambiar. Cada vez que Carlos tomaba una decisión equivocada, Catalina estaba ahí, no solo para señalarlo, sino para usarlo en su contra. Carlos, en su afán de obtener más poder, cometió errores. Errores que Catalina aprovechó con astucia. La venganza empezaba a tener un sabor dulce, pero su objetivo no era solo vengarse, sino devolver el equilibrio a su vida, recuperar lo que le había sido arrebatado. Mientras Carlos avanzaba, cegado por su propio ego, Catalina se mantenía un paso adelante. Usaba la inteligencia, la estrategia y la paciencia. En su mente, estaba construyendo un plan perfecto.
un plan que lo derribaría de su pedestal. Carlos no comprendía lo que sucedía. No entendía cómo algo tan simple como la paciencia podía ser tan devastador. Y mientras él creía que todo le pertenecía, Catalina recogía las piezas que él mismo había destruido y las ponía en su lugar. El juego estaba por comenzar. Y Carlos aún no sabía que el verdadero enemigo ya estaba en sus puertas. La guerra que él mismo había comenzado iba a ser más difícil de lo que pensaba. Catalina se sentó en su escritorio. La mente trabajaba rápido. Ya no podía esperar. Necesitaba actuar. Carlos pensaba que todo estaba bajo control, pero ella sabía lo que hacía. No podía seguir dejando que su vida se desmoronara. Tenía que recuperar lo que le pertenecía. Empezó a mover piezas en silencio. Llamó a viejos contactos, a personas que aún confiaban en ella. La venganza no sería a base de fuerza. Sería a base de astucia. Reunió pruebas sobre los movimientos de Carlos. Cada decisión que tomaba, cada documento que firmaba, todo estaba en sus manos. Catalina no podía permitir que Carlos se saliera con la suya. Ya había perdido demasiado. Ahora era su turno de recuperar el control. A cada paso de Carlos, Catalina daba dos. Sabía que debía ser paciente, que el tiempo sería su mejor aliado. Cada conversación en la que Carlos pensaba que tenía todo bajo control era una oportunidad para ella. Cada error que cometía era una brecha que ella podía aprovechar. Las conversaciones privadas con los empleados fueron cruciales. Los rumores sobre Carlos comenzaron a esparcirse. En la empresa empezaban a dudar de su capacidad. Sofía y los demás comenzaron a ver la verdad. Catalina no solo se centró en los negocios, también se dedicó a desmantelar la red de corrupción que Carlos había creado. Cada pieza caía lentamente, como un castillo de naipes, hasta que no quedaba nada de su imperio. Pero Catalina no se confiaba. Sabía que Carlos aún tenía mucho poder. No podía subestimarlo. La batalla estaba lejos de terminar. De repente, uno de los aliados de Carlos cayó en sus manos. Le ofreció información valiosa, la pieza que le faltaba, la oportunidad de dar el golpe final. Catalina sonrió. Este sería su movimiento definitivo. Carlos estaba confiado. Creía que nadie podía detenerlo. Su ambición lo cegaba. Se sentía invencible. Pero algo estaba cambiando. El ambiente en la empresa ya no era el mismo. Los empleados comenzaron a dudar. Las decisiones de Carlos ya no eran tan acertadas. Catalina había sembrado las semillas de la duda. Sus maniobras pasaban desapercibidas. Hasta que todo empezó a tomar forma. Carlos comenzó a perder aliados. La gente a su alrededor se alejaba. El peso de sus mentiras lo ahogaba. La verdad salía a la luz. Los socios comenzaron a cuestionarlo. La presión sobre él creció. Se sentía rodeado, como si todo su mundo se derrumbara. Catalina estaba más cerca de lo que parecía. Su plan estaba funcionando. Cada error de Carlos era una victoria para ella. La gente comenzó a hablar. Las voces de desconfianza se alzaron. Carlos ya no era el hombre de antes. Su imagen de líder se desvanecía. Catalina aprovechó el momento. Desmontó cada uno de los movimientos de Carlos. Lo hizo público. No quedaba espacio para la mentira. Carlos se vio aislado. Cada paso que daba lo hundía más. Estaba solo, enfrentando su propia creación. La empresa que antes manejaba con mano dura, ahora le daba la espalda. El miedo lo dominaba. La codicia lo había derrotado. Catalina observó todo desde lejos. No sentía venganza, sentía justicia. La rueda del destino giraba. Carlos ya no podía recuperar lo perdido. El caos había llegado, y él había sido su propio verdugo. Catalina miró su reflejo. El tiempo la había cambiado. Ya no era la misma mujer. Había encontrado una nueva fuerza. Carlos no esperaba su regreso. Había subestimado todo lo que ella podía hacer. Su plan había comenzado a tomar forma. Catalina tenía lo que necesitaba. No solo dinero, no solo poder. También tenía información. Información que destruiría a Carlos. El legado de su esposo. Los secretos que él había dejado. Ahora eran suyos. Y eso significaba que Catalina tenía el control. Empezó a mover piezas de forma silenciosa. Cada documento que Carlos no había revisado. Cada contacto que había ignorado. Catalina los usó a su favor. Con cada movimiento de Carlos, Catalina respondía con un golpe certero. A medida que él caía, ella se levantaba. Carlos ya no sabía quién le estaba dando los golpes. No entendía cómo había perdido tanto.
Su imperio se desmoronaba a su alrededor. Catalina comenzó a ganar terreno. Sus contactos en la empresa crecían. La gente la apoyaba. Y la verdad empezaba a salir a la luz. Carlos ya no podía ocultar sus fechorías. Cada vez que intentaba retomar el control, Catalina lo detenía. Con hechos, con pruebas, con inteligencia. El poder estaba cambiando de manos. Carlos no tenía idea de lo que le esperaba. Han pasado 10 años. Carlos ya no es el mismo. El joven arrogante y confiado. El hombre que se creyó invencible. Ahora está quebrado. Su imperio ha caído. La empresa que alguna vez controló, ahora es un recuerdo lejano. Un recuerdo que lo persigue. Su vida personal tampoco ha sido amable. Años de egoísmo lo han dejado solo. La gente que alguna vez le sonrió, ahora lo evita. Sus amigos, sus aliados, todos han desaparecido. El negocio se desplomó. Las inversiones fracasaron. Las deudas crecieron. Y Carlos ya no tenía poder. Ni dinero, ni influencia. El peso de sus decisiones lo estaba destrozando. La gente lo miraba con desprecio. No importaba cuánto lo intentara. El destino le había jugado una mala pasada. Un día, sin avisar, Carlos fue a la casa de Catalina. La misma casa que una vez le dio la espalda. La misma casa que le había pertenecido. Pero ya no era suya. Se acercó a la puerta. Sabía que Catalina no lo recibiría con los brazos abiertos. Pero no le quedaba otra. Catalina estaba en su oficina. Miraba los papeles. Los mismos papeles que una vez Carlos había ignorado. El trabajo no la detenía. Su mente seguía activa. A pesar de todo lo que había sucedido. De todo lo que había perdido. Ella había ganado algo mucho más valioso. Su dignidad. Su fuerza. Su libertad. Un golpe en la puerta la hizo levantar la vista. Era Carlos. De pie. Con una expresión distinta. Desgastada. Rota. Catalina no dijo nada. Solo lo miró. Los años de sufrimiento que había vivido. Ahora se reflejaban en su rostro. Pero ella no sentía pena. No ya. Carlos le debía demasiado. Le había arrebatado mucho. Pero también le había dejado una lección. Nunca más permitiría que nadie le quitara su poder. Carlos no habló de inmediato. Se quedó en la puerta, luchando con sus palabras. Finalmente, se acercó, y se sentó frente a ella. Sus manos temblaban. Sabía que no podía seguir fingiendo. No podía ocultar lo que había hecho, ni lo que había perdido. Catalina lo observó, sin decir una palabra. Esperó a que fuera él quien hablara. Esperó a que él fuera quien asumiera su responsabilidad. Carlos respiró hondo. Luego dijo, Catalina, sé que te he hecho mucho daño. Te he robado todo lo que tenías. Te he dejado sola. He destrozado tu vida. Te traicioné. Y me arrepiento de cada cosa que hice. Sus palabras sonaron vacías al principio. Catalina no lo miraba con odio, pero tampoco con compasión. Solo sentía el vacío. El mismo vacío que él había creado. El vacío de un amor perdido. De una familia destruida. Carlos continuó, te pido perdón. Te ruego que me perdones. Sé que es tarde, pero ya no tengo a nadie. Nadie me queda. Y no sé qué hacer. No sé cómo salir de este agujero. Catalina lo miró por primera vez. Sus ojos fríos. Su voz firme. Carlos, no puedo perdonarte. No porque no quiera, sino porque ya no soy la misma. La mujer que perdonó y sacrificó todo por ti, ya no existe. Esa mujer murió. Y tú la mataste. Carlos intentó hablar. Pero Catalina lo detuvo. No tienes nada que decir. No me debes una disculpa. Me debes todo lo que me quitaste. Mi vida, mi dignidad, mi familia. Y aunque vengas ahora a pedir perdón, eso no cambia lo que hiciste. Carlos sintió el peso de sus palabras. Nunca pensó que ella llegaría a ser tan fuerte. Nunca pensó que lo enfrentaría de esa manera. Le costó entender, pero finalmente entendió que ya no había vuelta atrás. Que el tiempo perdido no se podía recuperar. Catalina lo dejó hablar. Lo dejó pedir perdón, pero no dejó que su dolor la dominara. No iba a ser una víctima más. No iba a ser la mujer que todo perdonaba, solo para ser pisoteada nuevamente. Finalmente, Carlos se levantó. Parecía derrotado. Parecía más pequeño. Mucho más pequeño que la primera vez que entró a esa casa. Sintió la humillación de haber perdido todo. Y la angustia de ver que su vida ya no tenía sentido. Carlos se detuvo antes de salir. Se giró hacia Catalina. Una última vez. Gracias, dijo en un susurro.
por todo lo que me diste, aunque no lo supe valorar. Catalina no respondió, solo lo miró, y mientras él se alejaba, sabía que había cerrado un ciclo que había marcado su vida, pero también un ciclo que la había hecho más fuerte. Carlos salió por la puerta, se fue sin mirar atrás, sin saber si algún día regresaría, sin saber si la perdonaría. Han pasado 10 años. Carlos ya no es el mismo, el joven arrogante y confiado, el hombre que se creyó invencible. Ahora está quebrado, su imperio ha caído, la empresa que alguna vez controló, ahora es un recuerdo lejano, un recuerdo que lo persigue. Su vida personal tampoco ha sido amable. Años de egoísmo lo han dejado solo. La gente que alguna vez le sonrió, ahora lo evita. Sus amigos, sus aliados, todos han desaparecido. El negocio se desplomó. Las inversiones fracasaron. Las deudas crecieron. Y Carlos ya no tenía poder, ni dinero, ni influencia. El peso de sus decisiones lo estaba destrozando. La gente lo miraba con desprecio. No importaba cuánto lo intentara. El destino le había jugado una mala pasada. Un día, sin avisar, Carlos fue a la casa de Catalina, la misma casa que una vez le dio la espalda, la misma casa que le había pertenecido, pero ya no era suya. Se acercó a la puerta. Sabía que Catalina no lo recibiría con los brazos abiertos, pero no le quedaba otra. Catalina estaba en su oficina. Miraba los papeles. Los mismos papeles que una vez Carlos había ignorado. El trabajo no la detenía. Su mente seguía activa, a pesar de todo lo que había sucedido, de todo lo que había perdido. Ella había ganado algo mucho más valioso: su dignidad, su fuerza, su libertad. Un golpe en la puerta la hizo levantar la vista. Era Carlos, de pie, con una expresión distinta, desgastada, rota. Catalina no dijo nada, solo lo miró. Los años de sufrimiento que había vivido ahora se reflejaban en su rostro, pero ella no sentía pena. No ya. Carlos le debía demasiado. Le había arrebatado mucho, pero también le había dejado una lección. Nunca más permitiría que nadie le quitara su poder. Carlos no habló de inmediato. Se quedó en la puerta, luchando con sus palabras. Finalmente, se acercó y se sentó frente a ella. Sus manos temblaban. Sabía que no podía seguir fingiendo. No podía ocultar lo que había hecho, ni lo que había perdido. Catalina lo observó, sin decir una palabra. Esperó a que fuera él quien hablara. Esperó a que él fuera quien asumiera su responsabilidad. Carlos respiró hondo. Luego dijo: Catalina, sé que te he hecho mucho daño. Te he robado todo lo que tenías. Te he dejado sola. He destrozado tu vida. Te traicioné. Y me arrepiento de cada cosa que hice. Sus palabras sonaron vacías al principio. Catalina no lo miraba con odio, pero tampoco con compasión. Solo sentía el vacío. El mismo vacío que él había creado. El vacío de un amor perdido. De una familia destruida. Carlos continuó: te pido perdón. Te ruego que me perdones. Sé que es tarde, pero ya no tengo a nadie. Nadie me queda. Y no sé qué hacer. No sé cómo salir de este agujero. Catalina lo miró por primera vez. Sus ojos fríos. Su voz firme. Carlos, no puedo perdonarte. No porque no quiera, sino porque ya no soy la misma. La mujer que perdonó y sacrificó todo por ti, ya no existe. Esa mujer murió. Y tú la mataste. Carlos intentó hablar, pero Catalina lo detuvo. No tienes nada que decir. No me debes una disculpa. Me debes todo lo que me quitaste. Mi vida, mi dignidad, mi familia. Y aunque vengas ahora a pedir perdón, eso no cambia lo que hiciste. Carlos sintió el peso de sus palabras. Nunca pensó que ella llegaría a ser tan fuerte. Nunca pensó que lo enfrentaría de esa manera. Le costó entender, pero finalmente entendió que ya no había vuelta atrás, que el tiempo perdido no se podía recuperar. Catalina lo dejó hablar, lo dejó pedir perdón, pero no dejó que su dolor la dominara. No iba a ser una víctima más. No iba a ser la mujer que todo perdonaba, solo para ser pisoteada nuevamente. Finalmente, Carlos se levantó. Parecía derrotado, parecía más pequeño, mucho más pequeño que la primera vez que entró a esa casa. Sintió la humillación de haber perdido todo, y la angustia de ver que su vida ya no tenía sentido. Carlos se detuvo antes de salir. Se giró hacia Catalina. Una última vez. Gracias, dijo en un susurro, por todo lo que me diste.
aunque no los supe valorar. Catalina no respondió, solo lo miró, y mientras él se alejaba, sabía que había cerrado un ciclo que había marcado su vida, pero también un ciclo que la había hecho más fuerte. Carlos salió por la puerta, se fue sin mirar atrás, sin saber si algún día regresaría, sin saber si la perdonaría.